Hola, ¿qué tal están? Mi nombre es José Manuel López García. Trastornos del lenguaje. Indiscutiblemente, el lenguaje, la inteligencia lingüística, es una de las habilidades más importantes en las personas. Diríamos que es un rasgo que define pues, lo que es realmente la inteligencia. Por supuesto, hay otros tipos de inteligencia, la inteligencia matemática, la inteligencia plástica, la inteligencia kinésica o del movimiento, la inteligencia musical, etcétera, etcétera. Pero yo diría que la inteligencia lingüística es la primordial, junto con la matemática. Podemos decir que los trastornos del lenguaje consisten en un desarrollo deficiente o un deterioro de la comprensión de las palabras, de los significados y la utilización también pues inadecuada de un sistema de símbolos hablados o escritos y que afecta o afectan estos trastornos del lenguaje a la morfología, a la sintaxis, a la semántica y a la pragmática. La semántica, como sabemos, es el estudio de los significados y la pragmática el uso por los hablantes de los términos de acuerdo con la situación en la que están hablando, de los hablantes que tienen para comunicarse en ese momento, etcétera. Podemos decir que estas alteraciones del lenguaje pueden ser muy variadas y complejas y se pueden clasificar según su etiología, su causa en alteraciones del sistema nervioso, alteraciones funcionales, alteraciones producidas por otras causas y también pues a veces por una deficiente estimulación lingüística, producto del aislamiento social. En esta clasificación pues podemos decir que no se agotan todos los fenómenos relacionados con el trastorno del lenguaje, pero sí los más importantes. En lo relativo a las alteraciones del sistema nervioso, pues cabe hablar de la afasia, que es la incapacidad para usar el lenguaje a causa de una lesión cerebral que está localizada en uno de los hemisferios cerebrales. Y la afasia también puede originarse o producirse con alteraciones de la lectura y de la escritura. Hay lo que se denomina afasia motora o afasia de Broca y que supone una clara incapacidad para hablar aunque se entienda el lenguaje. También es definible la denominada afasia sensorial o afasia de Wernicke y que expresa la incapacidad de comprender el significado de las palabras o el uso de los objetos. También hay lo que se denomina alexia o ceguera verbal a las palabras, ya que el paciente lee pero no comprende, pues las palabras carecen de significado para él. Y también está la denominada disartria, que es la dificultad de habla debida a trastornos del tono y del movimiento de los músculos que controlan la articulación al emitir palabras. Es característica, por ejemplo, de la enfermedad de Parkinson y también ocurre en las intoxicaciones alcohólicas, en las borracheras. También hay otro tipo de alteraciones que se pueden denominar alteraciones funcionales del lenguaje. Las más conocidas son la dislexia, que se caracteriza por la confusión lectora, gráfica o fonadora a la hora de hablar de una consonante por otra y la inversión de sílabas y palabras, de forma que el individuo es incapaz de reconocer las palabras y tampoco su significado, o las reconoce parcialmente. Por supuesto, existen estrategias, diríamos, para mejorar esta situación y para que las personas integren en sus ámbitos de estudio, de formación, etc. También está la dislalia, que etimológicamente significa hablar mal o con dificultad y supone la articulación equivocada o errónea de fonemas, palabras, sílabas, etc. Por ejemplo, el sonido R se cambia por el sonido D. En este caso se sustituye quiero por quiero, por ejemplo. Otro caso común, por ejemplo, de dislalia es la utilización de una consonante nasal por otra, por ejemplo, en lugar de chocolate, decir cocholate. También está la disfemia, o dicho en un lenguaje más claro, tartamudez, que consiste en una alteración de la fluidez y ritmo del habla al bloquear el discurso en su inicio o repetir sílabas al principio de los términos o de las palabras. A veces la expresión empeora en situaciones de nerviosismo, de ansiedad, por ejemplo, al hablar en público. Todos estos trastornos del lenguaje, cada vez yo creo que aparecen con más frecuencia y la razón de ello, en mi opinión, es que está bajando el nivel de lectura en general de las personas en el mundo y esto trae como consecuencia que también aparezcan más trastornos de comprensión del lenguaje, me parece a mí. También hay otros elementos o factores asociados a esto mismo, por ejemplo, que vivimos en una sociedad del espectáculo donde mucha gente solo ve información por la televisión y la radio
y prácticamente no lee o lee muy poco, no lee libros, etcétera, y no disponen de un vocabulario suficiente. Y eso pues hace que, diríamos, los niveles de comprensión del lenguaje escrito pues disminuyan cada vez más. De hecho, por ejemplo, la mejor forma de gobernar el lenguaje es, diríamos, leer, consultar las palabras, por ejemplo, en los diccionarios y sobre todo leer libros, leer textos largos, de tal manera y de una cierta dificultad, de un cierto nivel, para que se adquiera una mejor comprensión lectora y que también se utilice un mejor lenguaje. Y esto estamos viendo que en la sociedad actual pues no está sucediendo porque hay una mitad de la población en España y en otros países que no lee nunca un libro en su vida. Eso da lugar a que, por ejemplo, pues haya mayores problemas de comprensión de lo que se lee. De hecho, pues se puede hacer una prueba muy sencilla que es, por ejemplo, dar a una persona 2 líneas para que las lea, o 3 o 4, o un párrafo simplemente y que explique ese párrafo de 4 o 5 líneas, por ejemplo. Y se vería que hay muchos casos en que la gente no entiende bien todos los términos que están en ese párrafo y por lo tanto no tiene una adecuada comprensión lectora. Y estamos hablando de textos a veces pues de periódicos, de novelas, etcétera. Ya no digamos si hablamos de tratados de filosofía, de metafísica, tratados técnicos o un poco técnicos, y ya si son muy técnicos, pues ya las dificultades son pues muy amplias, como es por otra parte entendible. Pero el problema es que muchas veces si las frases son algo complejas o algo enrevesadas, pues una parte de la población no las entiende o se confunde con los significados de lo que dice esa frase o con lo que dice ese párrafo. Y eso pues es algo que cada vez sucede de una manera más frecuente, por desgracia. Y volvemos a lo mismo, por falta de lectura. Porque se consume, sí se lee a través de Internet, porque se leen frases, pero más bien cortas. También el lenguaje de los móviles, de los adolescentes o de los jóvenes, cada vez es más reducido, más sincopado, con abreviaturas, de tal manera que eso hace que cuando se leen frases con periodos de subordinación, con frases con elementos de subordinación, pues también las personas se pierden en el lenguaje, no saben entender las frases. Tienen que ser frases muy directas, muy sencillas, simples, cortas más bien, porque si no, pues tampoco se domina adecuadamente el lenguaje. Y esto, volvemos a lo que ya he dicho anteriormente, se corrige precisamente mirando las palabras que no se sabe el significado en los diccionarios, bien sea a través de Internet o a través de diccionarios de papel, de libro, y también, por supuesto, incrementando la cantidad de lectura con libros de una cierta extensión para mejorar el vocabulario. Aparte que con la lectura se desarrolla más la imaginación, se mejora la inteligencia, se utiliza más la memoria al leer que al simplemente ver programas de televisión o vídeos nada más. Entonces, diríamos que lo que habría que hacer era eso, que hubiera más campañas de fomento de la lectura y a todas las edades, para que al fomentar más la lectura se adquiriera un mejor nivel de comprensión de lo que se lee y eso redundaría en también pues, un dominio mayor del lenguaje. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.